En esta clase te voy a enseñar la importancia de crear variables en Python. Acá tenemos el siguiente ejemplo. Él se llama Pedro. Actualmente vive en Chile. La edad de Pedro es de 45 años y Pedro en sus tiempos libres le encanta ver series de terror. Y si yo quisiera ahora cambiar el nombre de Pedro, por ejemplo, Juan, y aquí también reemplazamos por Juan, y también reemplazamos por Juan. Entonces, como nos dimos cuenta, ir cambiando el nombre del personaje de nuestra historia en cada párrafo es bastante molesto. Imaginen nuestra historia con 1000 filas donde tendremos que cambiar a cada fila el nombre de Pedro por Juan. Entonces, para solucionar este problema de cambiar un dato en específico, vamos a implementar una variable. Y aquí vamos a crear dos variables. La primera variable va a ser nombre. Nombre-personaje. Espacio igual espacio. Aquí es opción de cada usuario agregar el espacio o no. Pero yo recomiendo agregar espacio para que el código se vea más ordenado. Y aquí lo que es importante es que cuando ustedes escriben palabras distintas, es necesario colocar un slash bajo. Ya que aquí, si nosotros colocamos espacio, esto va a generar un error en el código. Por lo tanto, es importante concatenar estas palabras. Y para concatenar estas palabras usamos slash bajo. Y aquí colocamos entre paréntesis Juan. Entonces, en cada palabra que se encuentre el nombre de Juan, reemplazamos por nombre de personaje. Para lograr el reemplazo de cada palabra Juan que se mencione en nuestra historia por nombre de personaje, vamos a hacerlo de la siguiente forma. Lo primero que debemos hacer es reemplazar el nombre de Juan por nombre de personaje. Y para lograr esto vamos a borrar Juan. Y aquí vamos a colocar espacio más espacio. Y colocamos el nombre de nuestra variable, que es nombre del personaje más espacio, espacio más. Y aquí colocamos entre comillas espacio punto espacio. Si esto lo trasladamos a Excel, vamos a tener una variable relativa y una variable absoluta. Nuestra variable absoluta es la variable que permanece fija en nuestro código. Aquí esta variable que se llama él se llama va a pertenecer fija y la variable punto igual. En cambio la variable nombre personaje, esta variable va a ir cambiando según el nombre que yo coloque acá. Por ejemplo, acá puedo colocar Carlos, entonces el código va a decir él se llama Carlos, punto. Y aquí para que el punto no parezca separado, vamos a quitar este espacio. Entonces si ejecutamos esta línea, le aparece de la siguiente forma. Él se llama Juan, punto. Y aquí nos damos cuenta de que nos falta un espacio. Entonces aquí colocamos espacio. Y lo ejecutamos nuevamente. Ahora sí está correcto nuestro programa. Él se llama Juan, punto. Y ahora si cambiamos el código aquí, cambiamos nuestra variable por Camilo. Y al ejecutarlo, vamos a observar lo siguiente. Él se llama Camilo. Pero acá donde aparece Juan, se sigue manteniendo el nombre del personaje anterior, ya que no coloqué una variable acá. Entonces vamos a copiar esto y vamos a cerrar entre comillas, espacio, espacio y pegar. Nombre del personaje, aquí vamos a borrar esto, más, entre comillas, entre comillas, entre comillas y entre comillas. Y aquí vamos a colocar más
espacio, más espacio. ¿Por qué? Porque yo quiero que esta variable vaya cambiando igual. Según el personaje que aparezca acá, va a tener una edad distinta. Entonces creamos otra variable. De aquí, edad, guión bajo, personaje. Espacio igual, espacio. Y aquí, entre comillas, colocamos 60 años. Y borramos este dato y colocamos edad. Y Python automáticamente te hace el autocompletado de tu variable. Entonces haces doble clic y listo. Y así para cada variable que nosotros queramos considerar. Entonces aquí también cambiamos, borramos acá y colocamos nombre del personaje, espacio más, y este es como es un carácter, colocamos comilla y comilla, y ahí estaría correcto. Ahora sí, él se llama Camilo, actualmente vive en Chile, la edad de Camilo es 60 años y Camilo en sus tiempos libres le encanta ver serie de terror. Y ahora nuestro personaje ya no se llama Camilo. Camilo renunció a la serie. Entonces ahora se llama Matías. Y Matías tiene 22 años. Entonces al ejecutarlo nuevamente, se cambia automáticamente nuestra variable que sea nombre personaje por el nombre que yo coloque acá. Y eso nos ahorra bastante tiempo cuando tenemos una historia o un código con varios datos y que tiene miles de líneas. Entonces, para no ir cambiando manualmente, Python diseñó esto, de crear una variable. Bueno, en todos los lenguajes de programación existe esta opción para ir agregando variables y así tener frases o elementos constantes y frases o elementos o números que vayan cambiando según la condición que yo establezca. Entonces el mismo código dice, él se llama Matías ahora, actualmente vive en Chile y la edad de Matías es de 22 años. Matías en sus tiempos libres le encanta ver series de terror. Algo interesante en Python es que yo puedo agregar una variable con el mismo nombre. Por ejemplo, quiero que esta línea ya no pertenezca a Matías, sino a otro personaje de nuestra historia. Por ejemplo, nombre, guión bajo, personaje. Observamos que tenemos la misma variable que al principio. En otro lenguaje de programación, si uno coloca otra variable con otro valor, aquí vamos a colocar Camilo nuevamente, entre comillas, y entre comillas, recuerden eso. Como comenté, en otro lenguaje de programación, si uno tiene la misma variable, genera un error automáticamente. En cambio, en Python tú puedes tener la misma variable con otros datos y no genera ningún problema. Eso es lo interesante de Python, que es un lenguaje que uno habla de una forma natural. Uno cuando asigna otro nombre al personaje, uno no considera nombre personaje 1, nombre personaje 2, en un lenguaje natural que uno habla. Python trata de lograr esto, que el lenguaje de programación sea lo más parecido a tu lenguaje natural, como tú te comunicas frecuentemente. Entonces al ejecutar esto, ahora va a ingresar este nuevo personaje que es Camilo. En estas tres líneas va a aparecer el nombre Matías y aquí va a aparecer el nombre Camilo. Veámoslo. Entonces al ejecutarlo nuevamente aparece él se llama Matías, actualmente vive en Chile, la edad de Matías es 22 años. Acá aparece nuestro nuevo personaje Camilo. Si uno quiere ir cambiando personaje dentro de nuestra historia, uno va agregando antes de nuestra línea de código el nombre de la variable. Entonces Python considera automáticamente que la línea que sigue después de la variable es el nombre de la que yo quiero ejecutar. Como aquí mi línea de código aparece antes de nuestra variable Camilo, Python considera automáticamente que el nombre personaje ahora ya no va a ser Matías, sino va a ser Camilo.